Buenos días compañero, mi nombre es Juan José Martínez Blanquicé, conformo el grupo junto a Hugo Alexander Loaiza y Ana Carolina Bolívar. Nuestro tema de estudio corresponde a la ingeniería sismológica, un tema interesante que a continuación compartiremos con ustedes todo lo que hemos entendido y lo que hemos podido deducir de ese artículo que compartió el docente con nosotros. A continuación comenzará hablando en este video mi compañero Hugo Alexander Loaiza. Para dar paso a mi compañero Hugo Alexander Loaiza, lo quiero dejar con una pequeña definición de Francisco García Álvarez, miembro de la Coordinación de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual describe, según él, a la perfección lo que es la ingeniería sismológica. Para él son los diseños que hacemos de estructuras para que resistan un sismo. De manera breve y resumida, para él esto es lo que es la ingeniería sismológica. Bueno, vamos a hablar entonces ahora ya un poco del artículo. El artículo es un artículo escrito por un señor llamado Julian J. Bowmer, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del Colegio Imperial de Londres. Se dice entonces que la ingeniería sísmica es una rama de la ingeniería encargada de reducir y mitigar el riesgo sísmico, enfocados en reducir las pérdidas humanas, económicas y sociales que se generen por estos eventos. Ellos también hablan de por qué del riesgo sísmico, porque hablan de tres factores: del peligro sísmico, de la exposición y de la vulnerabilidad. El peligro sísmico lo denominan como que la Tierra, mediante estos movimientos, dependiendo de la magnitud del movimiento y del tipo de suelo, se llegue a abrir, ¿cierto? La Tierra sufre rupturas, entonces es un peligro, eso es un peligro sísmico. La exposición, pues un factor gigante, porque la exposición somos todos los que estamos sobre la superficie terrestre, seres humanos y estructuras. Y la vulnerabilidad tendría que ver más como con la capacidad que tengan dichas estructuras de resistir a estos movimientos. Hay unas que pueden ser más vulnerables que otras, entendiendo como también de distintos movimientos, la magnitud del movimiento, pero entonces qué tan vulnerables sean unas versus otras estructuras. Ahora, ¿de qué manera lo hacen ellos? ¿De qué manera se reduce o se mitiga esto de los sismos? Ahí es donde entra entonces la ciencia de la medición, cómo se miden estos sismos y con qué datos se trabaja. Ellos hablan de que trabajan con datos estadísticos, datos tomados desde hace mucho tiempo, datos que con ellos generan unas zonificaciones, unos mapas zonificados, donde pues conocen de primera mano el tipo de movimientos y qué tan frecuentes y qué tan intensos son esos movimientos en dichas zonas, ¿cierto? Son estudios entonces estadísticos que se generan desde hace muchísimo tiempo. En la norma colombiana también es de esa manera. De hecho, la norma tiene unas zonificaciones que es medio alto bajo, ¿sí? Que mediante cálculos pues se generan unos números estándar, unas ecuaciones estándar, donde uno tendría que tomar en cuenta esas ecuaciones para poder tener unos valores y poder calcular. Y estos valores se hallan de esa manera, teniendo esos datos estadísticos claros y zonificando y teniendo en cuenta los antecedentes de los territorios, pues sea cual sea. Esto como modo global, de poder determinar esta zona, si es más alta, esta zona más baja, está ubicada en un movimiento de placas tectónicas constante, sean subducciones o son placas oceánicas o bueno, ¿cierto? Todo esto, recolección de estos datos, sirve para esto. Y se crean también, o se tienen que tener en cuenta y se tienen que hacer de una manera, digamos lo que la norma acá también lo pide y que es obligatorio, unos análisis geotécnicos. Estos análisis geotécnicos arrojan pues el tipo de suelos, porque ellos hablan de que dependiendo del tipo de suelo, pues es como la magnitud también del movimiento. O sea, hay movimientos que así sean muy fuertes, crean unos daños menores
dependiendo del tipo de suelo. Si son suelos que se generan licuefacción, que son suelos, por decir, friccionantes, no son suelos cohesivos, sino friccionantes como la arena. Entonces entendemos que casi que cualquier tipo de movimiento, bueno, de pronto no, de una magnitud más o menos, podría generar entre una arena y un nivel freático muy superficial una liquefacción. Y si sobre eso pues hay unas estructuras, imagínense. Entonces ahí se podrían producir deslizamientos y de todo. Y que si hay suelos más rocosos, suelos mucho más firmes, pues estos suelos serían como suelos amortiguadores, o por lo menos suelos que resistirían de mucha mejor manera esos movimientos y servirían como amortiguadores a las estructuras que están sobre ellos. Teniendo en cuenta esto entonces, el análisis estadístico generado por estudios, teniendo en cuenta muchos años atrás, súper importante a la hora de zonificar. Y los estudios geotécnicos que se hagan, súper importantes a la hora de determinar también los suelos, por lo menos superficiales. Hablemos porque creo que las máximas excavaciones que se hacen a nivel geotécnico serían 40 y 50 metros, pero de todas maneras muy necesarios, pues porque de ese suelo depende cómo la amortiguación, la capacidad que tenga el suelo de poder aguantar esos movimientos sísmicos. Teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar mi compañero Hugo Alexander Loaiza, cabe mencionar que cada suelo es totalmente diferente. Por tal razón, la ingeniería sismológica actúa muy de la mano, trabaja muy de la mano con la geotecnia. Eso con el fin de poder encontrar parámetros de diseño para que estas estructuras sean sismológicamente sostenibles y sismológicamente resistentes. También cabe mencionar que a nosotros como diseñadores no nos importa la magnitud del sismo, sino la aceleración que llega al sitio donde se construyó la estructura. Y para eso tenemos dos definiciones que nos explican muy bien cuál es la importancia de la aceleración y no de la magnitud. Esas dos definiciones son la intensidad y la aceleración. Hablemos de la intensidad. Es un error común llamar a la intensidad o decir que la intensidad es una medida de daño, mientras que de hecho es una medida de la fuerza del movimiento del suelo, inferido del daño al edificio, de donde un solo grado de intensidad puede corresponder a daños severos, por ejemplo, en viviendas rurales vulnerables, y daños menores en construcciones de ingeniería. Por tal razón, es un error común decir que la intensidad es una medida de daño. Para esto también podemos decir que las escalas de intensidad ampliamente utilizadas, las cuales tienen 12 grados y son ampliamente equivalentes, son los Mercalli modificados utilizados en América y en Europa y las escalas macrosísmicas, la MS98, que ha reemplazado al Medvedev Sponheur Kamik MSK. Por otro lado, hablando de la aceleración sísmica, consiste en una medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo. Es una medida muy importante en la ingeniería sísmica. Normalmente, la unidad de aceleración utilizada es la intensidad del campo gravitatorio, que se trata de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Buen día, compañeros. Complementando el artículo en estudios sobre la ingeniería sismológica, que fue el tema asignado, que es de conocimiento de todos, que pues es aquella que se enfoca en la evaluación del peligro de sacudidas en el suelo. ¿Cómo se predicen los movimientos terrestres de terremotos? Bueno, pues se predicen con las grabaciones de movimientos de tierra en terremotos anteriores, que se usan para construir ecuaciones como las que nos ha estado enseñando el profesor Kevin, que pueden usarse para estimar valores de parámetros particulares de movimiento de tierra para futuros escenarios de terremotos. ¿Cuáles son las características del suelo donde más se pueden ampliar estos terremotos?
pues son las que son de características o que las topografías del terreno son diferentes, como las montañas o también llamadas crestas, que pueden causar mayor amplificación de los movimientos. Los depósitos de tierra blanda, que también amplifican el movimiento, o si lo comparamos pues con un terreno rocoso. En zonas montañosas, los terremotos con frecuencia provocan deslizamientos de tierra. En áreas donde se encuentran suelos arenosos saturados, el suelo tiembla y puede inducir a la fusión entre los dos materiales, entre el agua y la arena. Esta fusión también es técnicamente llamada licuefacción. Estas generan presión de agua que conducen a la pérdida significativa de resistencia y pues que a su vez conducen a los hundimientos. Quiero pues darles un recorderis de los instrumentos o los equipos usados para la medición de los sismos, pues que sé que la mayoría conocemos o por lo menos hemos escuchado de ellos. Por ejemplo, los sismógrafos son aquellos que determinan las magnitudes a partir de grabaciones en los mismos instrumentos. Los sismógrafos que se encuentran cerca del epicentro son capaces de registrar todos los tipos de ondas, pero pues hay unos que son diseñados específicamente para medir el fuerte movimiento del terreno cerca de la fuente del terremoto. Estos se llaman acelerógrafos y los registros que produce son acelerogramas. Una imagen que le resulta muy útil a la ingeniería sísmica es aquella que es de la fuerza y la distribución de la sacudida del suelo en un terremoto y que se puede obtener mediante el mapeo de observaciones de intensidad. El valor es asignado a cada ubicación dada desde todos los puntos individuales, observaciones que se hacen reunidas y luego se dibujan líneas para encerrar áreas donde la intensidad alcanzó el mismo grado. Para fines de la ingeniería, la representación más importante del movimiento de tierra del terremoto es un espectro de respuesta. Este es un gráfico de la respuesta máxima experimentada por una serie de oscilaciones de grado único de libertad cuando es sometido a la aceleración temporal en su base. Eh, Recordemos pues las clases del profe. Muchas gracias, compañeros.